Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido con respecto a la Fórmula 1. Tenemos muchas noticias que comentaros y van a estar todas detalladas en el índice que encontraréis en la descripción por si queréis saltaros alguna parte y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo contado ya todo esto, vamos a arrancar y lo primero que tenemos que comentar es con respecto al equipo Aston Martin. Tenemos que tratar unas palabras que ha dado Mike Krack ahora que ya estamos encarando la recta final de este periodo de pretemporada. Su presentación va a llegar en nada literalmente y tenemos que ver las expectativas que nos trae alguien como el jefe del equipo Aston Martin para ese próximo año. Sobre todo en su caso le han preguntado acerca del orden jerárquico de la parrilla. Ya sabemos que el orden jerárquico de la parrilla, bueno, sobre todo era un Red Bull muy dominador, pero quedó bastante deteriorado este orden jerárquico posiblemente a final de temporada, porque realmente sí, Mercedes y Ferrari seguían casi sin fallar, mejor dicho, porque bueno, luego nos encontramos un Brasil donde también incluso fueron superados ambos por equipos como Alpine y casi por Alfa Tauri. Pero más o menos siempre ellos estaban ahí arriba. McLaren sí que había tenido algún altibajo algo más mayor, pero bueno, también se encontraban ahí más arriba. Aston Martin sí que fue, por supuesto, el equipo quizá más vulnerable, pero sobre todo de repente a final de temporada hubo un Alfa Tauri, de repente había un Alpine, en Q3 se metieron varias ocasiones los Alfa Romeo. Quiero decir que sobre todo lo que vimos a final de temporada es que realmente el orden jerárquico ya no estaba, por lo menos tal y como lo vimos a principio de temporada, pudiendo llegar a aparecer equipos como lo que os he dicho, Alfa Tauri, Alpine, Alfa Romeo, en esa Q3 o en posiciones altas a final de carrera. Independientemente de ello, lo que comenta Mike Krack, sus expectativas para la próxima temporada es que para el próximo año la situación en la parrilla se mantendrá. Cree que va a haber más igualdad de esta que vimos a final de temporada, incluso, donde ya pudimos ver a el que hoy en día es Visa Cash App, les vimos competir mucho, su Noda se ponía en altas posiciones, Ricciardo clasificó cuarto en México, eso lo hemos llegado a ver. Cree en este sentido Mike Krack que vamos a ver una igualdad aún mayor, pero que el orden jerárquico va a ser más o menos similar, que sobre todo Red Bull va a seguir dominando, que Mercedes, Ferrari, McLaren y Aston van a estar en la pelea por los podios y que el resto va a estar ahí dando guerra, metiéndose en Q3, arrebatándole puntos a los equipos de delante, pero compitiendo más entre sí que entre los de delante. Cree que simplemente las distancias se van a recortar un poco, estarán más cerca de Red Bull, incluso el propio también Lando Norris este año ha hablado de que cree que McLaren va a competir por victorias. Se podría aplicar lo mismo para Aston Martin quizá si eso acaba ocurriendo. Esa es la sensación que por lo menos a día de hoy nos transmite Mike Krack, que también, bueno, le han preguntado con respecto a cómo marcar la diferencia y ahora os explicamos cómo lo harían en ese sentido, pero veremos si esto se acaba cumpliendo. Al final sería con este reglamento tan estable que 2024 es casi continuación de 2023. Siempre os dijimos que para estos próximos monoplazas era muy importante acabar bien el año porque suponía tu punto de partida, y eso siempre lo hemos dicho, porque el cambio de reglamento no es mínimo, hay ciertos retoques, pero nada que resaltar. Entonces era muy importante acabar bien 2023 porque el coche de 2024 prácticamente era continuación. Eso siempre os lo hemos comentado, sigue siendo así y es el motivo por el que cree que las diferencias no van a ser enormes. Es decir, veremos qué es lo que hace Mercedes y Ferrari, porque también sobre ello nos habla ahora Krack, pero realmente no va a haber un cambio enorme de rendimientos, más allá, quizás son los dos únicos que podrían tener un cambio grande por el cambio de concepto, pero el resto se mantienen igual a como estaban. Entonces no vamos a ver algo similar a lo que hizo Aston Martin porque cambiaron radicalmente de concepto. Tampoco vamos a ver quizá a un Red Bull tan dominador porque al final se acabarían acercando todos simplemente por esa estabilidad. Al menos eso es lo que cree Mike Krack, que lo primero cuando habla acerca de esa intervención habla acerca de esas reglas estables y los cambios que por ende está habiendo con los conceptos. Lo que dice es cuando tienes las reglas estables tal y como las teniendo ahora mismo, los equipos prefieren ir evolucionando, y si tienes un coche tan destacado como el que tenemos con Red Bull, creo que mucha gente va a ir en esa dirección. Ya lo sabemos que Ferrari y Mercedes es lo que le ocurre, es lo que menciona, que dice por otro lado, hemos oído decir a Ferrari y Mercedes que harán grandes cambios en el diseño, así que tenemos curiosidad por ver qué va a pasar, pero creo que en general, si nos fijamos, lo que suele ocurrir es que si la normativa técnica se mantiene igual, la parrilla se va acercando año tras año.
Por cierto, en el día de hoy ha habido una conversación bastante interesante que me ha aparecido en redes sociales de gente hablando acerca de realizar un BOP, de hacer que se igualen las cosas. Básicamente un BOP es no todos los coches son iguales, pero una vez puestos todos en pista, puestos todos en ves las virtudes y las diferencias, pues al final hacer cosas, hacer reformas, obligar a hacer no sé qué para que todos estén igualados. Sobre eso se ha hablado bastante y había gente debatiendo de que la mejor igualdad posible que se puede conseguir es con esta cierta estabilidad en el reglamento, que eso es totalmente así, al final se acaba consiguiendo esa estabilidad, aunque por supuesto también teniendo en la imagen ya que 2026 vuelve a haber un cambio, pues no es muy positivo. Pero teniendo esa igualdad, ¿no? Teniendo ese acercamiento que en teoría, tal y como lo que comenta Mike Crack, va a ocurrir esta próxima temporada, surge también la duda de cómo marcar la diferencia. Y sobre eso también es lo que ha hablado Mike Crack en este momento. ¿Cómo puedes marcar la diferencia si todo es estable, si los equipos simplemente evolucionan y si se van acercando? Porque claro, el orden jerárquico, que ahora esa frase la va a decir incluso también él, que se va a mantener para este próximo año, el orden jerárquico se va a mantener. Vale, todo el mundo lo tenemos. Pensemos en eso, ¿no? Tal y como lo comenta Mike Crack. Pero si lo único es que todo se va a acercar más, a Red Bull no va a tener tanta ventaja, pero también el siguiente grupo, que es Ferrari, Mercedes, McLaren y Aston Martin, no van a tener tanta ventaja contra el resto. ¿Cómo puedes ser tú quien marque la diferencia? También frente a tus máximos rivales, ¿no? En el caso de Aston, frente a McLaren, Mercedes y Ferrari, ¿cómo marcas la diferencia contra ellos? Pues lo que cree el jefe del equipo Aston Martin es que necesitan ejecutar bien las operaciones. Cree que las decisiones que puedan tomar en carrera, las decisiones que puedan tomar en clasificación también, en el momento de salida y demás, va a ser lo que marque la diferencia. Las palabras que daba el de Luxemburgo son las siguientes: la estabilidad también está poniendo más énfasis en las operaciones de nuevo, porque si los coches están muy juntos, son realmente pequeños detalles los que marcan la diferencia en la posición de la clasificación. Eso es lo que dice esas operaciones. Creo que si la diferencia se irá reduciendo en los próximos años, así que volviendo a la pregunta original, me sorprenderá que haya grandes cambios respecto a dónde estamos. Así que esas eran las palabras que comentaba en este sentido, en este punto, Mike Crack. Que bueno, sobre esto además, también sobre esto último, también comentaros que lo hemos dicho en varias ocasiones, que Aston Martin ha aprendido mucho, porque este año le ha venido muy bien de aprendizaje del hecho de haber estado en la posición en la que se han encontrado y, por supuesto, haber tenido que medirse contra los mejores en todos los sentidos, incluso en cuanto a operaciones. Incluso Aston Martin ha fallado realizando operaciones. Por supuesto, la más clara fue Mónaco, donde tuvieron en su poder haber logrado una victoria, no acabaron siendo posibles y por ende, como digo, en todo eso también te sirve de aprendizaje y en ese punto ha mejorado mucho Aston Martin con respecto a la pasada temporada. Vamos a pasar al siguiente de los temas y nos tenemos que ir a hablar acerca de Ferrari, nos tenemos que ir a hablar acerca de los de Maranello, porque en el primero de los vídeos, bueno, os hemos hablado ya un poco sobre ellos, os hemos hablado sobre todo sobre la renovación de Charles Leclerc, por lo que os recomiendo que vayáis a verlo si estáis interesados en saberlo. Ahora os tenemos que contar dos cosas con respecto a ellos, tanto de los test de Barcelona que os contábamos ayer que iban a tener lugar hoy, mañana y pasado en el circuito de Montmeló con la escudería. Ahora os hablamos acerca de ello, pero también ha surgido hoy, lo han desvelado, el nombre de su próximo monoplaza. No sabíamos cómo se iba a llamar, hay coches que por supuesto no hace falta que nos lo confirmen porque lo sabemos, el AMR24, porque por lo menos salvo que haya un cambio raro, Aston Martin siempre ha hecho AMR21, AMR22, AMR23 y ahora pues toca AMR24. En el caso de McLaren, por ejemplo, MCL38, el año pasado fue MCL60, pero el año pasado necesitamos que nos lo confirmasen, porque 60 era por su 60 aniversario. El año anterior había sido el MCL36 y este año pasa a ser el MCL38. El año que viene, este año hemos necesitado confirmación porque no sabíamos por dónde iba a tirar ahora McLaren. Les hubiera sido también sencillo tirar por MCL61 y seguir a partir de ahí, pero no, han vuelto el 38 y el año que viene será el 39 seguro. Mercedes, estamos en el W15, el año pasado fue W14 y llevan así desde su primer año. Lo que quiero decir con todo esto es que hay equipos que no lo necesitamos, o sea, sabemos cómo se llaman, pero hay un equipo que sí necesitamos siempre saber cómo se llama porque siempre lo van cambiando, no hay estabilidad en ese nombre y para este año sí la ha habido. Ese es el caso de Ferrari, que se van a llamar
SF24. El año pasado era el SF23, este año SF24. Hay esa continuidad que a mí me gusta porque casi que podríamos dar por hecho, y espero que sea así, que el próximo monoplaza de la Ferrari será el SF25. Espero que sea así porque es mucho más sencillo para recuperarlos. Hay gente que los ha criticado del hecho de que ya no hay originalidad. Y sí, obviamente, por supuesto, un coche con un nombre diferente quizás sería más original, pero es más fácil recordarlos así. Cuando hablemos de coches antiguos, si os digo SF23, sabéis que es el Ferrari de 2023. Si os digo el F175, ¿sabéis cuál es? Quizá muchos de vosotros sí, porque seáis expertos y ya está, pero y os lo sepáis, me refiero, pero mucha gente quizá no, y no sabéis que el F175 es el coche de 2022. Así que Ferrari presenta ese nombre, SF24, que por cierto me ha parecido muy curioso que han presumido de haber realizado este cambio de nombre y que llevan utilizando esta denominación SF algo desde 2015. Pero vamos, sinceramente, bueno, ahora os leo los nombres que han tenido desde entonces, tampoco me parece algo de presumir por lo que os digo, porque es que hay coches que seguramente no se identifican. Antes tampoco era tan... Había algún coche que difería un poco, pero bueno, estilo McLaren, pero antes se llamaban Ferrari F1 o Ferrari F algo, que era el año del coche normalmente. Había alguna vez que, bueno, había algún cambio, pero más o menos también tenían esa estructura. Ahora han encontrado la de SF. Como os digo, esto lo llevan utilizando, han dicho, desde 2015. El primer Ferrari que utilizó esta denominación fue el SF15T, que fue el coche de 2015. Bueno, por lo menos con el 15 entiendes que fue 2015. El del 16 fue el 16H, SF16H. Bueno, más o menos todavía lo llegas a entender. El Ferrari de 2017 se llamó SF70H. Bueno, por supuesto tienen sentido, el 70 es por el 70 aniversario, igual que el MCL60 del McLaren del año pasado, como os decíamos, pues ese fue el motivo de ese Ferrari, pero ya hay ese cierto cambio. Pero para 2018 es el SF71. Dices, vale, pues a partir de aquí toman esa vía de llevarlos realmente por los años que llevan compitiendo, ¿no? Ahora el SF71, vale, genial. El Ferrari de 2019, SF90. ¿Por qué? Bueno, pues otro cambio más. El Ferrari de 2020 SF1000, porque cumplían 1000 grandes premios. Aquí ya tampoco se nos está yendo por los años que llevan en Ferrari. Ya se nos están yendo de madres otra vez. Y en 2021 regresan para ser SF21, que sí que es la vez que, pues bueno, pues sí, ya han mantenido cierta estabilidad, con la excepción del F175, que encima no hay SF, pero bueno, F175, que fue el de 2022 y fue por esos 75 años en Fórmula 1. Pero bueno, eso era lo que contaros con respecto al nombre del Ferrari del próximo año. Contaros también con respecto a los test que han tenido lugar en el día de hoy de Pirelli, que hay poco que comentaros sobre los test que han tenido lugar hoy de Ferrari con Pirelli en el circuito de Barcelona-Cataluña, básicamente porque, bueno, no sabemos gran cosa de estos test, ni siquiera los propios pilotos, no se publican tiempos, no reciben casi los tiempos, saben la vuelta que han hecho, pero vamos, y da gracias, no saben qué compuestos están llevando. Al final estos test los realiza Pirelli, son guiados por la marca, por el suministrador de neumáticos, para que tú tampoco consigas tener más ganancia de conocimiento que tus rivales. Eso es aposta, se hace así siempre, por supuesto. Simplemente comentaros de estos test. Bueno, ha estado Carlos por la mañana con el SF23, ha estado Leclerc por la tarde también con ese SF23. Por la mañana, además de Carlos, también ha estado Arthur Leclerc, hermano de Charles Leclerc, por supuesto, con el F175 a modo de test privado, que también sabíamos que iba a tener lugar. Los pilotos de Ferrari titulares sí han podido usar el coche del año pasado porque es un test con Pirelli. Lo único a comentaros interesante de estos test es que no se ha podido llevar a cabo los test de lluvia. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevan test de lluvia? Si lo que más casi necesitamos son que se aprueben los neumáticos de lluvia para que podamos tener referencias, para que podamos tener datos, para que los mejoren y para que los utilicen. Bueno, pues hay un motivo claro por el que no se ha podido utilizar, que es la gran sequía que estamos viviendo en España, sobre todo en ciertas zonas, entre ellas en Barcelona también. Entonces, por esa sequía, al final las autoridades han prohibido que se llevase a cabo este test en mojado. ¿Cómo es un test en mojado si no llueve? Porque claro, si llueve es fácil. Si llueve lo que no se puede hacer es un test en seco, pero si no llueve se puede hacer test en seco y test en mojado mojando la pista. Pero claro,
es un ejercicio muy gordo el de mojar la pista, mucha agua que se utiliza únicamente para este test y las autoridades no lo han permitido, por lo que era Leclerc el encargado de hacer hoy los test de mojado, no los ha podido llevar a cabo, simplemente hará unos test en seco, al igual que ha hecho su compañero de equipo. Una lástima, obviamente, porque es lo que os he dicho antes, es lo que más casi necesitamos, pero no se ha podido llevar a cabo por ese motivo, que es completamente lógico, por supuesto. Veremos, tampoco tenía mucho sentido llevárselos a Barcelona, si los hubieran hecho en Fiorano se podría haber realizado y no hubiera habido este problema, pero al final pues se han quedado en Pirelli sin este problema, sin este test de agua. Veremos, porque también hay uno en Jerez en una semana con Aston Martin y con Mercedes, veremos si se puede hacer el test en mojado, que yo hasta ya también dudaría, por supuesto. Por otro lado, nos tenemos que ir a hablar acerca de Lewis Hamilton, titular, que habréis podido ver, lo habréis podido ver en el tema y en el titular del vídeo. Lewis Hamilton cambia su entorno, su círculo personal para esta próxima temporada. Mejor dicho, recupera a alguien de su círculo personal que perdió a partir de 2021 y con el que espera poder conseguir estar, por lo menos en cuanto a mentalidad, mejor preparado aún que lo que lo ha estado en 2023 y mucho mejor de lo que lo estuvo en 2022. Recupera Mark Hines. Mark Hines es una persona que había estado en el entorno de Lewis Hamilton a su alrededor durante 5 años, a partir exactamente de 2017 hasta 2021. Ganó junto a él 4 títulos y siempre ha estado después de entonces muy relacionado con Hamilton, porque es que dejó de estar yendo carrera tras carrera junto a él para estar a partir de ese 2021 siendo el director ejecutivo del proyecto de asesoramiento de Lewis Hamilton, que tiene pues un asesoramiento para jóvenes pilotos y ha estado siendo el director ejecutivo de ello. Para esta próxima temporada, información de The Telegraph, regresa a ir carrera tras carrera junto al británico. Ya le hemos visto recientemente hacer cambios en su entorno para quizá cambiar dinámicas y ahora regresar con quien fue también una persona que estuvo alrededor suya la última vez que logró victorias. Esta es su intención, regresar a las victorias. Sabemos que no logra un triunfo desde el Gran Premio de Arabia Saudí de 2021. Son 2 temporadas completas ya sin haber logrado ni una sola victoria. Ahora con este cambio espera conseguirla. Recordemos también que, por ejemplo, no hace demasiado, el año pasado, a mitad de temporada, echó a Angela Cullen, que Angela Cullen también había sido una persona, su fisio, su fisio, su portamaletas, su todo, había estado junto a él durante muchos años y pues por esta dinámica en la que había entrado también decidió prescindir de ella. Ahora recupera a uno que también además ha sido uno de sus mayores amigos. Ha estado con él en 4 de sus 7 títulos, siendo sobre todo los 4 últimos, y no fueron 5 porque en 2021 pues perdieron el título en la última vuelta. Como os he dicho, es información de The Telegraph y lo que recogen en el medio neerlandés es lo siguiente: Lewis está deseando que empiece la nueva temporada de Fórmula 1 y trabajará con Mark Hines, su amigo de toda la vida y antiguo compañero, que aportará su experiencia para ayudar a Lewis en pista. Mark se centrará exclusivamente en las actividades de carrera y en apoyar el compromiso de Lewis de volver a luchar por el primer puesto. Por cierto, y también cerramos con la intervención por parte del equipo Mercedes, se ha pronunciado Toto Wolff con respecto a Andrea Kimi Antonelli. Ya os hemos contado en muchas ocasiones que este año la Fórmula 2 es muy, desde luego, vistosa. Está Andrea Kimi Antonelli, que para quien no sepáis quién es, que significa que no habéis atendido al canal porque muchas veces os hemos hablado de él, pero bueno, si no sabéis quién es, os lo comento. Es un piloto italiano muy prometedor que lo tiene Mercedes en sus filas, lo ficharon desde el karting, le han estado asesorando en su carrera hasta que en el día de hoy, con 17 años y saltándose la Fórmula 3 porque todavía no la había corrido, va a disputar la Fórmula 2. Ha ganado todas las categorías de monoplazas en las que ha estado en su año de rookie, incluido la Freca, que era la categoría en la que estuvo la temporada pasada, y ahora le ascienden a esa Fórmula 2 donde competirá junto a Prema. Hay muchas expectativas puestas sobre ellos e incluso ya ha habido rumores de la intención de Mercedes de tenerlo ya en Fórmula 1 el próximo año, en 2025, con tan solo 18 años. Esta es la intención al parecer que tiene Mercedes. Lo ven como el próximo Verstappen. No quieren, por supuesto, que se les vaya. Harían una estrategia similar a la que hizo Red Bull, que para conseguir amarrarlo en su día, pues lo ascendieron a Fórmula 1 lo más rápido que pudieron. Es más, lo ascendieron a Red Bull también luego lo más rápido que pudieron. Era algo que también parece que tiene la intención de hacer Mercedes. Y este año debuta en Fórmula 2, ya no solo por él, porque os
os he dicho que es muy apetecible verla, pero no es solo por él, por otro tipo de pilotos, sobre todo en mi caso Pepe Martí, que tengo muchas ganas de verlo, y los nuevos Fórmula 2 y demás, bueno, pero hay unas expectativas sobre todo muy altas sobre este piloto, que como digo, con 17 años va a correr en esta Fórmula 2. Entonces, pues Toto Wolff se ha tenido que pronunciar al respecto sobre ello porque le ha sido preguntado. ¿Y qué es lo que ha hablado? ¿Cuáles son las expectativas que tienen de Mercedes? Bueno, nos habla de lo bueno que es, nos habla de lo prometedor que aparenta, nos habla de lo que le conocen, el tiempo en el karting y demás, pero esperan que las expectativas se rebajen. Las palabras que ha dado Andrea Kimi Antonelli son las siguientes: tuvimos a Kimi bajo las alas en 2012 y ya entonces era un gran chico. Se le veía el carácter y era fuerte, le teníamos en el garaje y había mucha confianza. En karting su palmarés era inmenso y luego le pones en las Fórmula Junior y gana todas las temporadas en su año de novato, pero tenemos que tener cuidado porque hay mucha expectación a su alrededor. Pasarlo a la Fórmula 2 es un gran paso porque esos coches son más pesados y mucho más potentes. Si le damos su tiempo y no esperamos que lo esté petando en su primera temporada, creo que puede ser un gran piloto en este deporte. Tiene 17 años y es muy joven. O sea, por lo menos por lo que dice Toto Wolff, pues desde luego que esos rumores de querer subirlo el próximo año a Fórmula 1 no serían ciertos. Yo espero que no sean ciertos porque creo que es un piloto, veremos este año en Fórmula 2, ¿no? Pero por lo que aparenta, que puede ser un piloto llamado a estar peleando por cosas grandes en Fórmula 1. Luego es muy diferente, incluso para Fórmula 2 también cambia bastante, pero es muy diferente la realidad luego en Fórmula 1. Un Fórmula 1 es muy difícil, un Fórmula 1 cambia mucho con lo anterior y pilotos que en categorías inferiores parecía que iban a dominar, no lo hacen al llegar a Fórmula 1, que por supuesto lo normal es que sí, lo normal es que un piloto que veas tan prometedor acabe triunfando, caso de Verstappen, caso de Leclerc, caso de Russell, caso de Piastri, por ejemplo, que aunque lleva solo un año sabemos que va a ser uno de los mejores. Nos vamos más atrás, caso de Hamilton, caso de Alonso, caso de Vettel en su día, eran pilotos que destacaban mucho y efectivamente fueron hacia adelante. Pero ha habido pilotos que han destacado mucho y no lo han conseguido. Un caso muy claro y más reciente es Stoffel Van Dorn, que venía con números que luego se los superó Leclerc, pero que venía marcando esos números. Y luego de Leclerc lo superó también Russell. Pero venía haciendo esos números y luego llegó a Fórmula 1 y no. Caso contrario, y en el mismo equipo donde estuvo Van Dorn, que fue McLaren, es Norris. Norris, sí, Norris asciende a Fórmula 1, Norris parecía que era bueno, pero no llegaba a la suela de los zapatos de Russell. Norris iba a estar a un nivel de Albon, básicamente, porque estaban Norris y Albon en Fórmula 2 más o menos a ese nivel. Y ya lo estamos viendo. No hay más que hablar de Norris, pero es que ya en la comparativa contra Russell, que es la que os he dicho, pues fijaros en esa comparativa, ¿no? Entonces, por supuesto, queda mucho para ver a Andrea Antonelli, pero yo esperaría que se le tenga calma porque creo que sí que puede llegar a ser un piloto que ascienda a Fórmula 1 si su proyección se cumple como hoy en día parece. Y para finalizar, después de haber hablado de esto, pero siguiendo hablando acerca de academias, desde Red Bull, o un expiloto, mejor dicho, de la academia de Red Bull, ha hablado de lo que es estar en esa academia, porque siempre se habla de cómo es Helmut Marko, que es quien asesora en esa academia, quien es el encargado, entonces siempre se habla de cómo es él, de lo duro que puede llegar a ser y de lo que debe de imponer. ¿Es esto así? Pues efectivamente, según Jack Crawford, ex piloto de la academia de Red Bull, porque este año hicieron una limpieza bastante gorda y él le tocó, aunque seguirá esta próxima temporada compitiendo en Fórmula 2. Ha estado durante varios años en la academia de Red Bull y explica cómo es Helmut Marko, siendo sobre todo posiblemente el máximo responsable en la academia. No dice que sea mal asesor, no dice que sea malo haciendo su trabajo, por supuesto, es más, dice que es muy bueno. El problema está en que tiene mucha confianza sobre los pilotos que ha fichado, que hay veces que alguno te tiene que fallar y muchas expectativas puestas sobre ellos. Sobre las expectativas dice que por supuesto parte de culpa tendrá seguramente el piloto, pero que no sabes cuál es, porque no está tampoco al día 100% centrado solamente en Fórmula 2, entonces no sabe cómo es la dinámica del equipo, no sabe cómo le están tratando internamente, no sabe el nivel de su propio monoplaza, entonces si las expectativas son altas, pero por factores ajenos no consigues tener ese rendimiento, al final acabas llegando a defraudar a Helmut Marko y dice textualmente que lo peor que te puede pasar
después de un fin de semana es recibir una llamada de Helmut Marko, por lo que por ese motivo es por lo que desde luego pues habla de que Helmut Marko es buena persona, un buen responsable para los de Fórmula 2, pero que desde luego tampoco parece que se arrepienta Jack Crawford de su salida de la academia de Red Bull. Las palabras textuales que ha comentado son las siguientes: creo que lo más difícil es, obviamente, la presión y las expectativas que se depositan en ti. Pone, hablando de Helmut Marko, mucha fe en sus pilotos, pero también espera mucho y a veces, si no estás directamente en el pado de la Fórmula 2, sabiendo lo que está pasando, puede ser difícil saberlo con respecto al rendimiento del equipo, del piloto y cosas así. Así que a veces eso puede influir en su forma de ver las cosas, pero sin duda lo más importante es que lo último que quieres es tener un mal fin de semana y recibir una llamada de Helmut para decirte que vengas a reunirte con él. Así que esas son las palabras que ha comentado Jack Crawford y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte más contenidos y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.